Siempre es un gusto compartir con todos los amigos que se suman a este momento de reflexión. En su presencia nos acercamos a la presencia de nuestro Dios. Martes 29 de diciembre, ya estamos cerrando este año, un año bastante característico por las situaciones que nos han tocado vivir, no solamente en el mundo, sino también quizás en el contexto familiar y también en nuestras vivencias personales. Gracias porque a lo largo de estos días, de estos meses, hemos tenido la oportunidad de poder encontrarnos, charlando con amigos de diferentes lugares. Nos han agradecido por las reflexiones que hemos compartido de la palabra de Dios. Estamos en contacto con amigos, orando por diferentes necesidades. Y te animo a que puedas dejar tus motivos de oración a través de las redes sociales también, para que como ministerio Permaneced en mí, todos los amigos que se suman puedan estar orando por las diferentes necesidades, proyectándonos hacia un nuevo año, con el deseo de seguir tomados de la mano de Dios. Te invito en este momento a poder seguir compartiendo las reflexiones de los personajes bíblicos. Ayer comenzamos con Noé y queremos seguir hoy con este personaje tan particular. Ayer vimos cómo en un mundo de corrupción, de violencia, de maldad, un mundo caído en la decadencia del pecado. En ese contexto, Dios ve un hombre conforme a su corazón. Dios ve un hombre como se presenta allí, justo, temeroso de Dios. Un hombre que aprendió, entendió y se dispuso a caminar en la presencia de Dios. Se nos dice que Noé halló gracia, fue del agrado de Dios. Demostró su fe a través de su fidelidad a los principios del reino de los cielos, a pesar de vivir en un contexto, en una sociedad decadente por el pecado. Y Dios llama a Noé con una misión. La tierra iba a tener un juicio próximo, el diluvio. 120 años se le daba al ser humano para poder arrepentirse, para poder volverse a Dios. Y a lo largo de esos 120 años, Noé, como un pregonero de justicia, se nos dice en la carta del apóstol Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que Noé fue justamente eso, un pregonero de justicia. Lo predicó con su voz, pero más lo predicó con su vida, su testimonio, su filosofía de vida conforme a los principios del Dios del cielo, conforme al Padre Todopoderoso, al Creador del universo. Su vida misma era un llamado de atención para sus contemporáneos. Su estilo de vida era un llamado de parte de Dios a través de Noé para las personas que podían ver la vida de este patriarca de la fe. Acompáñame hasta el libro de Génesis capítulo 6 y vamos a ver allí 3 ideas que quisiera resaltar en este momento. Capítulo 6, versículo 14, Dios le dice a Noé: hazte un arca, una embarcación, una estructura que pudiese flotar en el agua. Conociendo Dios a su siervo, un siervo fiel, es por ello que Dios le dice a Noé: hazte un arca. Dios le presenta un desafío a Noé. No es que Dios necesitaba de un arca para salvar a Noé y su familia. Dios podría haberlos protegido, podría haberlos salvado del diluvio de alguna otra forma, de alguna otra manera. Pero el arca iba a ser el medio por el cual Noé iba a dar testimonio a un mundo pecador. La construcción del arca era el testimonio de fe que Noé presentaba y presentó durante 120 años para decirle al mundo el juicio que venía de parte de Dios. Primer punto entonces, Dios le dice: Noé, hazte un arca. Segundo punto, versículo 15 dice al empezar: y de esta manera la harás. No solamente que Noé tenía que hacer un arca, sino que no tenía que hacerla conforme a él le pareciera,
tenía que seguir las instrucciones, los detalles, las formas que Dios quería que fuera construida. El arca tenía medidas que Dios le había dado, su largo, su ancho, su altura, tenía las divisiones, tenía de qué madera tenían que ser, tenía de parte de Dios todos los detalles, un plano exacto de cómo tenía que ser el arca. Y Noé tenía que seguir fielmente esas instrucciones porque venían de parte de Dios. Aquí el que sabe es Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando el que sabe es Dios. Y mucho más cuando son propósitos que conciernen a la misión que Él nos ha dejado. No podemos llevar adelante su obra conforme a nosotros nos parece. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Tercera idea, versículo 22 de Génesis capítulo 6 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 5 reitera la idea nuevamente. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé aprendió a someterse a los planes de Dios. Noé aprendió a caminar de la mano de Dios. Noé aprendió a depender del Dios del cielo. Allí están las tres ideas claras. Noé, hazte un arca. Segundo, la harás como yo te diré. Tercero, Noé obedeció a la palabra de Dios. Allí en la galería de la fe, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 7 se nos dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de aquellas cosas que aún no se veían, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Preparó una embarcación en tierra seca, preparó el arca para un diluvio, cuando antes de eso nunca había llovido sobre la tierra. Claramente eso demuestra la fe de este hombre de Dios, su fe, su confianza en su Señor, su dependencia de Dios, el vivir en la presencia del Creador del universo. Esa fe lo llevó a poder obrar conforme a los requerimientos de Dios. Y Noé llegó a ser heredero de la justicia. Noé fue declarado justo, justificado por la fe. No fue sus obras lo que lo llevó a recibir el perdón de parte de Dios, sino que fue su fe. Y su fe se demostró a través de sus obras. Pero en definitiva, es la fe lo que llevó a Noé, a este hombre de Dios, a obtener la salvación y la vida eterna. Dios nos invita y te animo a que podamos tener la experiencia de este hombre de Dios. Que nuestra fe en el Dios del cielo nos permita obrar, pero siempre conforme a la voluntad de Dios, expresa a través de su santa palabra. Que de esa manera nuestra fe demuestre que estamos en su presencia.